compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya con la grabación de los datos que pongamos en nuestro formulario dentro del modo escritura en la base de datos. En los vídeos anteriores hicimos todo lo referente a la consecución de datos mínimos y también al tema de la validación de los datos para que los datos que el usuario escribiera en cada uno de los campos fuera el correcto. Igualmente hicimos una comprobación para ver si el registro que queríamos incluir en nuestra base de datos ya existía en ella y nos mandaba un mensaje, un MSGBox, indicándonos que esa novela con ese autor ya existía en la base de datos y nos dejaba como usuario la opción de poder grabarla o no en la base de datos. Una vez comprobado todo esto, lo siguiente que haremos será grabar todos esos datos que hemos puesto en el formulario dentro de la base de datos como un registro nuevo. En este caso sería el registro 8. Bien, vamos a ir a ello, pero antes de nada vamos a explicar dos puntos que detecté en el código que creamos en el vídeo anterior que es conveniente aclarar. Vamos a ir al evento clic del botón nuevo y uno de ellos lo tenemos aquí, en la declaración de las variables. Cuando declaramos las variables o varias variables en una misma línea, como en este caso, hemos de indicar en cada una de ellas el tipo de datos que va a contener. Hacerlo de esta manera no implica que la n sea un dato de tipo entero. Yo cuando incluí la n, incluí la variable respuesta, puse la coma y puse respuesta, pero no me acordé de que aquí tengo que incluir también asInteger. Esto fue un pequeño fallo mío. Si no incluyo este asInteger con la n, entonces estoy declarando la variable n como una variable de tipo variant y me está ocupando más memoria de la necesaria. Entonces esta sería la forma correcta, o como se suele hacer, poner una línea aparte y declarar esta aquí. Lo vamos a dejar así por de pronto porque así se ve más claro la cantidad de variables que tenemos y el tipo de que es cada una. Otro punto a destacar también tiene que ver con la sentencia if y lo tenemos, vamos a ver, aquí lo tenemos. Aquí declaramos una sentencia if con el operador lógico AND. Y si veis, en esta parte de aquí, la primera sentencia está igualada con true. Le estamos diciendo si es verdad que esta sentencia es cierta. Sin embargo, en esta segunda parte no pusimos el igual a true. Realmente, si lo que queremos es saber si esta sentencia es cierta, no hace falta poner igual a true. De manera predeterminada se entiende que esta sentencia se está valorando si es verdadera. Esto vendría a ser como si dijéramos comprobar si txt final es una fecha, es decir, es como si dijéramos ¿es el 1 de enero una fecha? Pues sí, el 1 de enero es una fecha. Entonces esta sentencia se está comprobando si es verdadera. Y si ponemos el true, es como si dijéramos ¿es verdad que el 1 de enero es una fecha? La respuesta también es sí, es verdad que el 1 de enero es una fecha. Por lo tanto, poner aquí el igual true o no ponerlo es indiferente. Lo digo porque aquí no puse el true y aquí abajo tampoco lo pusimos. Entonces se puede dejar o poner. Aquí lo podríamos poner y no pasaría nada. Y aquí lo podríamos dejar y se entiende que esto y esto es lo mismo. Bien, una vez aclarado estos dos temas, vamos a comenzar con la grabación de los datos que hemos puesto en nuestro formulario dentro de la base de datos de DBLead. Y vamos a empezar a grabarlo aquí, detrás. Ya dejamos puesto el comentario, se graban los datos escritos en DBLead. Pues comenzamos a grabarlos aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es entender los datos que vamos a grabar aquí. Nos va a hacer falta la instrucción cells. Es decir, vamos a incluir la instrucción cells, que como sabéis nos pedirá la fila y la columna. Bien, la fila, como sabéis, siempre es un número mayor que la del registro, pero lo que vamos a hacer es crear una variable
que ya va a contener ese valor. Y esa variable la vamos a llamar precisamente fila. Entonces vamos a ir aquí, nos vamos al principio de la subrutina y donde tenemos las variables declaradas, incluimos una más, que será dim fila as integer. Ahí la tenemos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es venir al código que vamos a crear y buscar el valor de la fila en la cual vamos a grabar el registro que tenemos en nuestro formulario. Si veis, en nuestro caso el registro lo tenemos que grabar aquí, porque tenemos 7 registros y grabaríamos el octavo registro, el nuevo registro lo grabaríamos aquí. ¿Cuál va a ser el número de fila? Pues el número de fila va a ser el total de registros de la base, que es 7, más 2. 7 más 2, 9. ¿Por qué más 2? 1, porque los títulos ya nos están ocupando una línea, y 2, porque vamos a grabar en el siguiente registro del total de registros. Entonces hay que sumar el de la fila que no vamos a utilizar y uno más por el registro siguiente, que es donde vamos a grabar. Por eso es siempre total reg de believe, que es la variable que contiene el total de registros de nuestra base de datos, más 2. Y así lo vamos a indicar en nuestro código. Y diremos que fila, que es la variable que vamos a utilizar para localizar esa fila, va a ser igual a total reg de believe más 2. Bien, ya tenemos la fila donde vamos a grabar nuestro registro. Como vamos a utilizar la base de datos de believe, para no tener que estar repitiendo, vamos a utilizar otra vez la sentencia with sheets, hoja de cálculo, de believe. Y cerramos aquí. Vamos a poner el end with, que no se nos olvide. End with, ahí lo tenemos. Y aquí en medio vamos a grabar el código. Bien, vamos a tabular y comenzamos grabando pues el primer campo del nuevo registro, que sería este de aquí. Es el campo que va a contener el nuevo identificador de registro. ¿Cuál va a ser el nuevo identificador de registro? Pues el nuevo identificador de registro va a ser total reg de believe más 1. Es decir, si el total de nuestro registro, de nuestra base de datos, es 7, el nuevo registro va a ser 7 más 1, 8. Entonces, vamos a poner aquí punto cells. Sabéis que el punto se pone porque aquí delante es como si tuviéramos sheet de believe. Estamos indicando que de la hoja de cálculo de believe, en la celda fila, que es esta de aquí, coma 1, porque vamos a escribir en la columna 1, punto value, es decir, en la fila 9, en este caso, columna 1, vamos a poner el siguiente valor, que va a ser total reg de believe más 1, que es lo que hemos hablado antes. Es decir, aquí se va a grabar 7, que es el total reg de believe, más 1. Es decir, aquí se va a grabar el 8, porque será el nuevo registro, el registro 8. Vamos a la primera columna, que es esta que tenemos aquí, que es donde vamos a grabar el título. Esta sería la primera sentencia que nos grabaría el valor 8 en esa casilla de la hoja de cálculo. La siguiente instrucción sería punto cells fila, coma 2, la columna 2, punto value va a ser igual a ucase, porque vamos a poner o vamos a guardar el texto que tengamos aquí en mayúscula, como habéis visto. Por lo tanto, ponemos la función ucase, que transforma lo que hayamos escrito en nuestro txt-box de título, lo transforma todo en mayúsculas. Y vamos a poner precisamente eso, ucase mi.txt título, aquí lo tenemos, punto value. Ya hemos grabado el título que hemos puesto en el campo
txt título dentro de la celda siguiente, es decir, en esta celda, lo que es la fila 9, columna 2. Ahora vamos a la fila 9, columna 3. Tenemos que poner el autor. Punto cells, fila, coma, en este caso 3, punto value es igual a ucase mi.txt autor.value. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a la siguiente columna, que es esta aquí, que es donde tenemos el año. Entonces vamos a poner punto cells, fila, coma, 4, punto value es igual a mi.txt año.value. Aquí no tenemos que utilizar la función case o case, porque estamos hablando de que aquí vamos a guardar un número y ya hemos hecho todas las validaciones necesarias o comprobaciones de validación necesarias para que allí haya un número. Bien, vamos a seguir con la 5. Punto cells, fila, coma, 5, punto value es igual, en la fila 5 vamos a poner las páginas, más de lo mismo, mi.txt páginas punto value. Bien, vamos ahora con la 6 y aquí en la 6 tenemos el género. Como el género es un campo puntero, lo vamos a dejar para después. Vamos a poner aquí un comentario y ponemos cells, este sería el 6 y sería el género. Bien, vamos al 7. En el 7 tenemos el PVP y este también es un caso especial. Cells, fila, coma, 7, punto value igual, y bueno, ahora me va a dar un error, pero vamos a ver un momento el formulario principal y hay que tener en cuenta que aquí en PVP nosotros hemos puesto que solo se puede utilizar la coma, no el punto. Podríamos poner 24,45, pero no hemos impedido que se sigan escribiendo más decimales. Yo aquí podría poner 23,45, 56,78 y tengo que evitar que me guarde todo este dato. Lo que tengo que hacer es que me valide solamente los dos primeros dígitos después de la coma decimal. Es decir, un valor entero, una coma y dos dígitos. Para ello vamos a utilizar la función round, que lo que hace es redondear la parte digital a la cantidad que nosotros le digamos. De esta manera, aunque el usuario escriba aquí 6, 7, 8 dígitos en la parte decimal, luego a la hora de grabar solo se grabarán dos decimales. Vamos a quitar esto de aquí y vamos al código. Vamos al código. Aquí estamos, que se nos ha quedado en rojo porque no hemos terminado la instrucción. Y vamos a poner aquí pues la función que hemos hablado, round, redondea, mi.txt guión bajo pvp punto value, le ponemos una coma, ya nos pide aquí hemos puesto el número, que sería el que se encuentra en este campo de texto, y aquí nos dice número de dígitos después del decimal. Pues le decimos que solo 2, que incluya 2. Y lo redondeará, si es 5 mayor que 5, al segundo dígito más alto, y si es menor que 5, a un dígito más abajo. Bien, ya tenemos la 7. Vamos a ir a la 8. La 8 es también un campo puntero, lo vamos a dejar señalado igual que la columna 6. Cells 8,
formato. Vamos a ir a punto cells, fila, coma, 9, punto value es igual, vamos a ver el 9 que es, el 9 es la fecha de inicio de lectura. Entonces vamos a guardarla dentro de la base de datos en este formato. Por lo tanto vamos a poner es igual a format, recordamos esta función que ya la utilizamos en su día, mi.txt inicio punto value coma, aquí nos dice qué formato vamos a utilizar. Pues utilizamos una constante, un formato ya predefinido que es medium date. Y os recuerdo que yo utilizo este porque es el que menos problemática nos va a dar, por eso utilizo este. Aquí vamos a poner el 10, que el 10 es la fecha de fin de lectura, punto, aquí, punto cells, fila, coma, 10, punto value es igual, pues lo mismo, utilizaremos format, mi.txt, final, punto value, coma, medium date. Y recordar que medium date tiene que estar escrito tal cual lo tenemos aquí, con la M mayúscula, la D mayúscula y con esta separación en medio, si no, no reconocerá el formato. Vamos a ir a la fila 11, en la fila 11 tenemos la puntuación, hay que guardarla tal cual, punto cells, fila, coma, 11, punto value es igual a mi.txt, no, txt no, claro, aquí está guardado en un combo box, punto, aquí sería cmb, el combo box es el de puntuación y value, la inercia que nos hace programar de esta manera. Y ya por último nos queda este de aquí, que como estamos grabando un registro nuevo, siempre vamos a darle el valor 1. Entonces aquí, punto cells, fila, coma, y esta sería la 12, como está aquí señalado, 12, punto value es igual, y aquí ponemos 1. Bien, ya tenemos todo. Vamos a poner esto, acercar el width aquí. Bien. Vamos a dejar estos para después, porque lo que haremos será crear una función que nos localice a través del registro puntero a qué género corresponde en cada una de las otras bases de datos. Vamos a seguir aquí abajo con la grabación, porque una vez hayamos grabado los datos, mandaremos un mensaje que los datos se han grabado y saldremos de nuevo al modo de lectura. Entonces, hay que tener en cuenta un par de situaciones que tendremos que también que codificar. Primero, hemos aumentado la base de datos de believe en un registro. Por lo tanto, total reg de believe ahora va a valer una cantidad más. Por lo tanto, tendremos que poner que total reg debe live es igual a total reg debe live más 1. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando volvamos al formulario en el modo de lectura, vamos a cambiar el registro activo que había en ese momento y lo que vamos a hacer es presentar el registro que hemos grabado ahora. Por lo tanto, la variable registro también va a variar. Le vamos a quitar el valor que tenía y registro va a ser igual, pues ¿a qué va a ser igual? A total reg debe live.
que es el último registro que hay en la base de datos que coincide con el que hemos grabado. Tenemos que tener especial cuidado en que cuando grabemos estas dos instrucciones se tienen que grabar en este orden, porque con esta instrucción lo que nosotros pretendemos es mostrar el registro que acabamos de grabar en nuestra base de datos, presentar este registro en el formulario. Y este registro ha ocupado la posición del último registro de la base de datos. Y el último registro de la base de datos es totalRegDeBelief más 1. Por lo tanto, primero tendremos que actualizar la variable totalRegDeBelief, que apuntará al nuevo último registro, y después pondremos la actualización de la variable de registro a través de esa variable totalRegDeBelief, que ahora ya estará actualizada. Por eso se ha de poner en este orden. Bien, lo siguiente que haremos será dar por válida ya esa instrucción que hemos estado dejando para el final, porque una vez grabado el registro ya vamos a modificar la propiedad caption del botón vete nuevo para que pase de grabar a nuevo, porque ya habremos grabado el registro, entonces volverá a tener el valor de nuevo. Seguidamente lo que vamos a hacer es pues pasar al modo lectura. Entonces pondremos directamente el nombre de la subrutina modo lectura. Y por último, lo que vamos a hacer es que una vez estemos en el modo lectura, le vamos a decir a la aplicación que nos presente el registro que acabamos de grabar. Para ello llamaremos a la función mostrar registro. Mostrar registro. Y pondremos registro, bien escrito, y pondremos como argumento primero el registro que queremos mostrar, y el registro que queremos mostrar está dentro de la variable registro, que es exactamente el último registro de nuestra base de datos. Entonces pondremos registro, coma, y como el registro que vamos a mostrar le hemos dado el valor 1, por lo tanto va a ser un registro activo, da igual que pongamos la opción 1 o menos 1, porque nos va a presentar ese registro, ya que ese registro existe, no va a buscar ningún otro registro. Aquí sería indiferente de nuevo. Pondríamos registro 1, por ejemplo. Bien, tenemos que tener en cuenta una cosa más. Cada vez que nosotros, en cualquiera de las bases de datos que tenemos, hagamos alguna modificación, ya sea agregando un nuevo registro, como hemos hecho ahora, modificando uno existente, cualquier modificación que hagamos, vamos a tener que grabarla. El programa lo hemos preparado para que cuando salgamos de la aplicación, recordar que a la hora de salir va a grabar automáticamente todos los cambios que hayamos hecho. Pero es posiblemente que a lo mejor con nuestra aplicación estemos trabajando y pueda ocurrir pues cualquier eventualidad, que se vaya la luz y nos quedemos con el programa cerrado, que la propia aplicación se cuelgue, y entonces ello supondría que los datos que no hayamos grabados se pueden perder. Por lo tanto, es importante que cada vez que hagamos una modificación, como en este caso, que hemos añadido un registro, pues que guardemos o grabemos esos datos. Y lo vamos a hacer, pues lo podemos poner aquí, justo aquí, cuando nos haya mostrado el registro, o antes de pasar al modo lectura sería lo más correcto. Aquí podríamos poner this workbook.save, que ya utilizamos en el botón de comando salir del formulario principal. Con esto habremos terminado de grabar el registro de la base de datos. Nos queda hacer pues una subrutina o un procedimiento que nos coloque dentro de la base de datos, en vez del género que estamos indicando en los combobots, pues el identificador de registro de ese género o ese formato, que es el que tenemos en la base de datos dbgen aquí delante, en la primera columna, o en la base de datos dbfor también aquí en la primera columna. Tendremos que crear un procedimiento que diga vete a la base de datos dbgen o dbfor y busca el género que hay en el combobots, pero guarda su identificador de registro, no su género. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a la parte del código y dentro del módulo
de escritura vamos a crear esa función o esa subrutina que nos va a buscar el identificador de registro que tenemos que grabar en la parte de género y en la parte de formato. Pues vamos a ir a la parte inferior del módulo y lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que pretendemos hacer con el código que vamos a crear. Pues lo que pretendemos es que a través de unos datos que le vamos a pasar se nos devuelva un valor que va a ser el identificador de registro de, en este caso, el género que tenemos en el combo box de género y en este caso el identificador de registro del tipo de formato que tenemos en el combo box de formato. Por lo tanto, nos va a devolver un dato, que es el identificador de registro. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es utilizar una función. Así pues, vamos a poner aquí función, le vamos a dar un nombre, por ejemplo, localizar registro, ponemos solo reg para abreviar. ¿Y qué datos le vamos a pasar? Pues nosotros lo que le vamos a decir es, a través del dato que te voy a dar en el combo box, por ejemplo, en este caso de formato, devuélveme el identificador de registro que me hace falta para grabar en la base de datos de Believe. Entonces, lo que vamos a darle es el valor que hay en el combo box para poder localizar ese identificador de registro y a la vez la base de datos donde va a buscar, porque vamos a hacer una función que sirva para las dos bases de datos, tanto para buscar en dbgen como para buscar en db4. Por lo tanto, tendremos que indicarle si queremos buscar en db4 o en dbgen y el dato que hay en el combo box dbgen o el dato que hay en el combo box db4. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasarle dos argumentos. Por un lado, el dato del combo box, que lo vamos a llamar, por ejemplo, como descripción o desc, que va a ser de tipo string, porque es un dato de tipo string. Y luego otro, que va a ser la base de datos, base, que también va a ser un tipo de dato string. Porque aquí, en este dato, en este argumento, vamos a pasar la cadena de texto dbgen o db4. Y lo que nos va a devolver es un dato de tipo entero, integer, porque nos va a devolver el identificador de registro correspondiente. Así pues, ya tenemos la cabecera de la función. Bien, como en cada una de las bases, tanto en dbgen como en db4, nos podemos encontrar una cantidad de registros diferentes y lo que nosotros vamos a hacer es recorrer todas las filas hasta que encontremos el identificador en esta columna que sea igual que el que hay en el combo box. Entonces, como vamos a utilizar una misma función para las dos bases de datos y este dato puede variar, vamos a utilizar una variable nueva que guarde el total de registros correspondiente, el de db4 o el de dbgen. A esta variable la vamos a llamar, por ejemplo, dim total reg y va a ser un dato de tipo entero, integer. Vamos a declarar ya también dim n as integer, que la vamos a utilizar para el for next. Bien, lo primero que vamos a decirle es if base, es decir, el argumento que yo te paso aquí como base, es igual a dbgen, la de género, then este valor de total de registros, total reg, va a ser igual a total reg dbgen. Es decir, si aquí yo paso como argumento la base de datos dbgen para que me busque en dbgen, entonces el total de registros va a ser igual al total de registros de dbgen. Else, si no fuera así, es decir, si esto no fuera cierto, que base no es dbgen, entonces solo queda que base es db4, porque solo vamos a pasar como argumentos dbgen o db4. Si no es dbgen, por fuerza es db4. Entonces, else total reg va a ser igual a total reg db4 y cerramos el end if.
Así pues, la variable total registros, que es una variable local de esta función, va a tener el valor del total de registros de la base de datos de género o de la base de datos de formato, dependiendo de la base que hayamos pasado aquí. Ya tenemos una parte solucionada del problema. Vamos a ir a crear el siguiente código, que va a ser recorrer la base de datos. Y vamos a decirle for n igual a 2. ¿Y por qué a 2? Porque en ambas bases de datos vamos a empezar a recorrer las filas a partir de la segunda, tanto en dbgen como en dbfor, porque sabéis que en nuestras bases de datos la primera fila está reservada para la cabecera. Entonces, for n igual 2, to total reg más 1. Vamos a cerrar aquí, next n. ¿Por qué más 1? Porque vamos a recorrer filas y las filas, la última fila que contiene datos es igual al total de registros más 1. Aquí el total de registros son 4 más 1, la última fila que contiene datos es la 5. En dbgen, total de registro que hay aquí son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La última fila que contiene datos es 6 más 1, la fila 7. Entonces, con este for next recorreremos todos los registros o todas las filas que contengan datos, empezando desde la segunda hasta la última. Aquí le vamos a decir if sheets base, es decir, si la hoja de cálculo dbgen o dbfor, según lo que hayamos pasado como argumento, punto cells n, que es la primera fila que va a recorrer, o la fila que va a recorrer dependiendo de las vueltas que haya dado a este bucle for next. En este caso la primera fila sería la 2, coma 2. ¿Por qué 2? Porque vamos a comprobar este dato que está en la segunda columna. El primer dato que se comprobará, como n vale 2, será este de aquí, 2, 2. Si no fuera igual, sería al 3, 2, 4, 2, 5, 2, hasta que encuentre el que corresponda. Y le decimos si en sheets base cells n,2 punto value es igual a des, que es el otro argumento que te voy a pasar y que corresponde al valor del combo bots, then cerramos aquí el en if y le vamos a decir que localizar reg, que es el nombre de la función, por lo tanto es el valor que nos va a devolver, es igual a sheets con dos es y una t, sheets base punto cells n, que es la fila donde ha encontrado que el argumento desc es igual al valor que tenemos en la segunda columna, n, pero en este caso 1, punto value. Y aquí luego exit función, porque ya hemos encontrado el valor que vamos a devolver. Es decir, ¿qué hacemos con esta función en total? Lo que hacemos es decirle, ves a recorrer la base de datos fila por fila y cuando en su segunda columna, en la fila que esté recorriendo, este valor coincida con el que tengo en el combo box, entonces devuelve en la misma fila el valor que hay en la columna 1. Nos va a devolver el identificador de registro. Así pues, esta función ya está completada. Vamos a ajustarlo esto un poco. ¿Qué nos falta hacer aquí? Poner la rutina de control de errores. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner como primera instrucción, como sabéis, on error goto rutina error, dos puntos no, on error goto rutina error, y aquí vamos a grabar esto de aquí. Lo vamos a coger de este otro procedimiento y lo vamos a poner aquí abajo, después del next n, después de la última instrucción, pero cambiando el sub por función. Y el procedimiento, vamos a poner ahora ya el 040, 040. El último era el 030 y algo, pues nos vamos ya al 040. Y ya tenemos la función creada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues llamar a la función desde el formulario principal en el evento click del botón vete nuevo.
nos vamos aquí que dejamos el código pendiente de hacer. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Vamos a quitar este de aquí, vamos a poner cells, es el código que tenemos pendiente, fila, coma, 6, en este caso, punto value, que es donde vamos a guardar el identificador de registro del género correspondiente, por lo tanto pondremos localizar reg, que es la función que hemos creado. Como primer argumento pondremos mi.cmv género, en este caso, punto value, y como segundo argumento vamos a poner la base de datos db gen y cerramos el paréntesis. Ya tenemos la primera instrucción. En la segunda vamos a poner, que era la columna 8, punto cells, correcto, fila, coma, 8, punto value, pues ahí en la fila 8, en la columna 8, vamos a guardar lo que nos devuelva la función localizar reg, y aquí vamos a poner mi cmv, en este caso formato punto value, coma, y como segundo argumento la cadena de texto db for, y cerramos el paréntesis. Y ya tenemos completadas esas dos instrucciones con la función correspondiente. Vamos a hacer una cosa más. Después de grabar el registro, vamos a poner un mensaje de texto, msg-watch, que nos diga, sin paréntesis, porque no vamos a esperar que no devuelva nada. Bueno, antes de poner esto pondremos ucase, por ejemplo, creo que así quedará bien, ucase mi.txt título punto value, cerramos, ponemos el signo de concatenación ampersand, se ha registrado con éxito. Vale, y lo vamos a poner aquí web information, y aquí como título pondremos registro válido, por ejemplo, válido. Bien, aquí lo que hacemos es mostrar, una vez se haya grabado todo, un mensaje de texto, un msg-watch, que nos dirá ucase, nos pondrá el título de la novela en mayúsculas y nos dirá que se ha grabado con éxito. Y pasaremos luego al modo de lectura y nos mostrará el registro. Vamos a comprobar que todo esto funcione correctamente. Vamos a cruzar un poco los dedos. Bien, vamos a ver que tengamos aquí la base de datos de Believe, porque veremos cómo se graba aquí. Ejecutamos aquí inicial, entramos, le damos a nuevo y vamos a grabar un libro y veremos cómo automáticamente también se nos coloca aquí abajo. Vamos a poner, por ejemplo, El exorcista, que lo leí no hace mucho. Veis que lo pongo en minúscula, pero se grabará aquí en la base de datos en mayúscula. Autor era William Peter Blatty, creo que era, con 2 T's. Vale, año de publicación, creo que era 1972 más o menos. Páginas no recuerdo, pero vamos a poner que tenga 265. PVP 19,95. Género, vamos a poner género de terror. Libro físico. Vamos a poner aquí que lo hemos empezado a leer a principio de mes, 01/09 2022, y aquí la fecha de hoy, que es 15-09-2022. Vale, y vamos a poner puntuación la máxima, porque me gustó bastante. Vamos a ponerlo aquí y vamos a darle a grabar, y ahora se tendría que grabar en esta fila, en la fila 9, el registro número 8 con estos datos. Vamos a darle y nos dice el exorcista se ha registrado con éxito. Y
como vemos, voy a cerrar aquí, bueno, tenemos aquí, veis que nos presenta el registro que acabamos de grabar, nos dice que lo hemos leído en 15 días, 17 páginas por día y nos marca como leído. Si vamos al primero, vemos que tenemos este de aquí, Ofrenda a la Tormenta, y si vamos al último, tenemos el que acabamos de grabar. O sea que funciona correctamente. Como veis, cerramos aquí, aquí se han grabado los datos correctamente, aunque estén descolocados, eso no es importante. Lo importante es que se hayan grabado correctamente. Se ha grabado el registro 8, que es el siguiente, título, autor, año, páginas. Aquí vemos que se ha grabado el indicador de registro 5, que en el gen el 5 es terror. La función funciona correctamente. Aquí 19.95, aquí el valor 4 en formato. Si vamos a formato, vemos que 4 es libro físico. Y el 1 de septiembre al 15 de septiembre, 5 puntuación y 1 porque está activo. Pues funciona correctamente. Bueno, esto va a ser todo por hoy. Simplemente deciros una cosita más. Ya hemos llegado prácticamente a la primera fase de lo que es este curso. Nos quedan por hacer creo que 2 vídeos para terminar esta primera fase en la que habremos grabado todo el código necesario para completar el formulario principal. ¿Qué nos queda hacer? Nos queda hacer el botón modificar. El botón modificar lo haremos en el siguiente vídeo y es simplemente utilizar el código que hemos empleado para el botón nuevo. Vamos a reutilizar este código, pero haciendo una serie de modificaciones para adaptarlo al botón de comando o a la función de modificar. Nos quedan luego 3 cosas más, que es completar 3 objetos de nuestro formulario principal. Uno de ellos es el contador, crear el código para poder utilizar el contador y que podamos subir o bajar de páginas. Nos quedan los 2 DT Pickers, el de aquí y el de aquí, y nos queda el objeto imagen. En el siguiente vídeo, aparte del botón modificar, incluiremos cómo poner aquí una imagen y cómo crear el código para que podamos ver esa imagen. Y en el siguiente vídeo pues ya programaremos los botones de contador y los 2 DT Pickers. Con eso ya tendremos toda la primera fase de este curso realizada. En el la siguiente fase, la segunda, creo que ya será, que habrán sido unos 32 vídeos. La siguiente fase van a ser algo menos, yo creo que con 15 terminaremos y ya entraremos un poco en lo que son los list views, porque crearemos los formularios para modificar lo que son los géneros y los formatos, por lo cual utilizaremos el list view, el botón de comando buscar, que también veremos con varios tipos de búsquedas que se pueden realizar en formularios, y también trabajaremos con un list view más ampliado, y luego ya entraremos dentro de lo que es el apartado de listado, donde emplearemos varias herramientas más. Pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Esto es todo por hoy. Hasta pronto.